Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. En 1972, el director Francis Ford Coppola nos trajo a las pantallas una película basada en una novela de Mario Puzo y que desde luego no dejaría indiferente a mucha gente. Una película que a día de hoy está considerada una de las mayores obras en la historia del cine. Y como no, estamos hablando de El Padrino. Película interpretada por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Talia Shire, entre otros. Nombrarlos a todos, pues la verdad es que llevaría bastante tiempo. Un gran reparto para una gran película. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar del Blu-ray. Estos son los primeros Blu-rays que salieron en España. Luego, como muchos sabéis, han habido ediciones especiales, ediciones coleccionistas, digibooks, e incluso cajas especiales de coleccionista también, que incluían postales, camiseta, etcétera, etcétera. Nuevamente, dentro de poco vamos a disponer de un nuevo pack, una vez más, con unos cuantos añadidos más. En este caso creo recordar que es la edición Legado Corleone o algo así. Pero bueno, vamos a hablar de estos que fueron, como digo, los primeros que aparecieron en nuestro país. Ahora, la portada es la clásica. Por la parte trasera, pues ya sabéis, un poco de hipnosis, audios que contiene, formato de imagen, etcétera, etcétera. Y el disco, pues en este caso tenemos un disco gris bastante típico también de Paramount. La imagen, bueno, realmente se ha mejorado bastante la película respecto a lo que eran otros formatos, ya sea el DVD, y desde luego se nota, como digo, bastante mejoría, ya sea por el color, luminosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que, bueno, aunque conserve el grano original, más o menos, pues personalmente creo que aquí se ha hecho bastante buen trabajo. Se puede disfrutar plenamente de la película y desde luego yo creo que personalmente que la gente no quedará decepcionada. Respecto al audio, pues la verdad cierto es que contamos con varias pistas, empezando por la pista en inglés, pista Dolby True HD 5.1, muy correcta, música bastante bien definida, voces muy claras y desde luego se han mejorado muchísimo respecto a lo que era la pista original mono en inglés, la cual, por cierto, no está presente en esta edición. Es una lástima porque estoy seguro de que los más puristas lo hubieran agradecido y mucho. Aún así, como digo, una pista que se disfruta muchísimo. Para el castellano tenemos dos pistas. Una pista Dolby Digital 5.1, que es un nuevo redoblaje, y el cual, pues bueno, ya sabéis que yo no soy nada amigo de los redoblajes, pero tengo que decir que es un redoblaje bastante correcto, en el cual sí que se han transmitido bien también los efectos, o sea, el tema multicanal, que ya sabéis todos que no es una película con efectos multicanal, que digamos, pero la sensación en pantalla de la música, las voces, lo cierto es que está todo bastante bien definido. Por lo cual, pues tengo que decir que pienso que también han hecho un buen trabajo. Y como no, pues también conservamos la pista Dolby Digital Mono, la pista original con las voces dobladas originalmente, que desde luego es todo un regalo. Aquí se agradece y mucho, sobre todo para los que escuchen las películas dobladas. Pero como nota negativa sería la no inclusión de la pista mono en inglés, por ponerle un pero. Y bueno, llegamos al punto negro de la edición.
porque extras no hay. Tenemos 0 extras, cosa que se subsanó luego cuando ya sacaron otro pack donde contenía un cuarto disco y con multitud de extras. Luego, nuevamente, vuelve a pasar con otra de las ediciones que aún incluyen más extras. Es lo único malo de esta edición. ¿Y qué decir de la película? Bueno, pues es una película de sobras conocida, una auténtica obra de arte o obra maestra, como lo queramos llamar, y que a día de hoy sigue siendo estudiada y analizada. No puedo poner peros a esta película, aunque hay mucha gente que sé que no le gusta, incluso que se ha llegado a dormir, como me puede pasar a mí con 2001, por cierto, la cual estoy volviendo a revisar, no os digo nada más. Pero bueno, siguiendo con el tema de esta película, pues digamos de que para mí es un gran traslado, o una gran adaptación, mejor dicho, de lo que es la novela a la pantalla. Plasmar todo aquello realmente creo que fue bastante difícil y sobre todo teniendo en cuenta de que no querían ofender a los señores, ya sabemos qué señores, los señores de la mafia, a los cuales les encantó, por cierto, la película. Realmente no podía destacar el trabajo por encima de algún actor sobre otro. Siempre se ha hablado de el excelente trabajo que hizo Marlon Brando, y es cierto, hizo un excelente trabajo. Pero es que realmente, si nos fijamos bien en la película, todos tienen un nivel bastante alto, ya sean secundarios o personajes principales. Y como no, y después del gran éxito de la primera parte, pues en 1974 nos llegó la segunda parte, también dirigida por Francis Ford Coppola e interpretada nuevamente por Al Pacino, Robert Duvall, Talia Shire, entre otros. Nuevamente un gran plantel de actores que desde luego aquí rompería el mito de que segundas partes nunca fueron buenas. Y bueno, siguiendo la línea de las anteriores, pues esta es la carátula de la segunda parte. La parte trasera, pues nuevamente hipnosis, audios que contiene, ya sabéis, etcétera, etcétera. Y nuevamente, para no romper la estática, pues disco muy parecido al del anterior, por no decir idéntico. ¿Y qué tal la imagen? Bueno, pues la imagen, al igual que la anterior, no solo es prácticamente igual que la anterior, sino que además eleva el tono general, sube uno o dos peldaños respecto a lo que es claridad de la película, colometría, etcétera, etcétera, etcétera. Si la primera, como digo, era muy disfrutable, esta segunda aún lo es más. Por lo cual no puedo poner ningún pero al respecto. Y el audio tanto de lo mismo. Volvemos a contar nuevamente con Dolby Digital, True HD 5.1 para el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la misma estela de la anterior. Voces muy claras, músicas muy bien definidas, buenos efectos, aunque siga siendo una película sin efectos multicanal, pero todo, realmente todo muy bien plasmado en pantalla. Y respecto a los extras, pues lo mismo de la anterior. 0 extras. Una lástima, pero es así. Y bueno, ¿qué decir del Padrino 2? Pues tanto lo mismo que la anterior. Si la anterior era buena, esta en algunos momentos llega incluso a superarla. Vuelvo a lo mismo de antes. Gran trabajo de los actores, destacando, como no, sobre todo la versión original, donde ahí se nota cómo ponen toda la carne en el asador. Y una segunda parte, como digo, no solo a la altura, sino que en muchos momentos supera la original. Hay muchísimas escenas destacables y desde luego para mí también una gran película. Y tuvimos que esperar hasta 1990 para que nos ofreciese la tercera parte de esta trilogía. En este caso, como no, pues El Padrino 3, capítulo final. La carátula, como veis, pues sigue la estela de las anteriores y por la parte trasera, pues tanto de lo mismo. Se mantiene la misma estética, ya sabéis, hipnosis, audios que contiene, etcétera, etcétera. Y para no variar y no romper, pues aquello que se dice, pues mismo disco.
Evidentemente, este es el que mejor imagen ya tenía, ya que las otras pues tuvieron el proceso de remasterización, había bastantes partes dañadas, pero aún así hicieron, como digo, muy buena remasterización. En este caso ya partimos de una base bastante buena que desde luego queda plasmado en lo que es el metraje de la película. Muy buenos colores, muy buena iluminación, colometría, niveles de negros sobre todo. Y que bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que la imagen desde luego está acorde con las anteriores, la supera incluso un poquito más, como no, y una imagen excelente. Y para el audio, pues sigue la misma estela también de las anteriores, Dolby True HD 5.1 para el inglés, doblaje en castellano, de toda la vida, redoblaje, lo mismo que las anteriores, y también, pues voy a decir lo mismo, muy buenas todas. Y extras, pues como no, si las dos anteriores no tenían, pues esta tampoco. Es una lástima, pero bueno, no vamos a dejar que empañe la ausencia de los extras a lo que es la edición en sí, o las ediciones en sí. Ediciones sencillas, pero que desde luego merecen estar en la estantería de cualquier cinéfilo, o aficionado, o lo que sea. ¿Qué decir del Padrino 3? Bueno, tengo que decir que realmente, como muchos sabrán, cuando salió esta película, a la crítica no le gustó demasiado. Sí, luego, pasados los años, se ha empezado a aceptar y a valorar realmente la película en sí. Esto suele pasar con muchísimas películas, ya no solo películas de este calibre, sino con películas muchísimo más sencillas, como puedan ser comedias o incluso películas de acción, las cuales en un primer momento pues no han tenido demasiada aceptación y luego pues con el paso de los años pues la han ido cambiando de opinión y dándole más o menos el lugar que se merece. Desde luego, el Padrino 3 a veces excede demasiado, digamos, un poquito en la duración, se podía haber acortado un poco más, pero entiendo de que se le quisiese dar, pues, un final épico a la saga. No me molesta en este caso, como a veces comento de otros directores que alargan demasiado en las películas, pero en este caso, y la he visto bastantes veces, quiero decir que bueno, personalmente es una película que a mí no me aburre. Incluso tiene partes en las que me gustan muchísimo más que las anteriores. Desde luego, nuevamente, un gran trabajo del señor Al Pacino. Muy destacable también el señor Andy García. Hay mucha gente que no le gustó el papel de Andy García y yo creo que en esta película la verdad es que está soberbio. Pero bueno. Y desde luego, como película en sí, para mí me pareció un muy buen final de saga. Sí comentaros de que, bueno, parece ser que en su momento se quiso hacer una cuarta parte en la cual, pues, el personaje principal justamente iba a ser el señor Andy García, o mejor dicho, el personaje que interpreta, pero esto parece ser que ha quedado en el olvido. No se descarta y sería bastante interesante ver el resultado. En resumidas cuentas, ¿vale la pena tener estas ediciones? Si no eres amante de los extras, sí. Si no, pues te recomiendo que cojas cualquier pack de los que ha salido después que contenga el cuarto disco, ya que creo recordar de que estos discos son los que están incluidos después en el pack. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.